Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Nos encontramos en la Kehilá Israel en las Naciones en Ciudad Delgado. En el servicio de este Shabbat y en el servicio de Nassó, la parashá de la semana, en este día 15 de junio del año 2024 y día 9 de Sivan del año 5784 de la creación del mundo. Y después de conexiones espirituales mediante rezos y más que hemos tenido durante esta mañana, vamos entonces ya a elevar también nuestras Neshamot, vamos a elevar también nuestras almas con el estudio de la Torá. Hoy con la sidra número 35, la parashá Nassó. Antes, reitero, y para todos nuestros estudiantes presenciales y virtuales, nuevamente para todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bien, vamos a estar abriendo el capítulo 5 del Sefer Bemidbar, libro de Números, Sefer Bemidbar, Perek Hei, o Perek Hei, capítulo 5. Al inicio de este capítulo tenemos la enseñanza que con nuestras malas acciones y palabras creamos cortos circuitos espirituales. Con nuestras malas acciones y malas palabras creamos cortos circuitos espirituales y por lo mismo hacemos desconexiones con la luz divina, quedando así, por supuesto, a oscuras, en oscuridad. Y donde hay oscuridad, allí hacen su morada, allí hacen su guarida todos aquellos animales y bichos que aborrecen la luz. En el capítulo 5, al principio se nos habla de personas que han hecho cortos circuitos espirituales. Y en algunos casos es que en sus cuerpos está la evidencia. Cuerpos enfermos. En algunos casos. La evidencia del cortocircuito espiritual está en el cuerpo. Cuerpos enfermos. Y es que en algunos casos la condición física es el reflejo de ese cortocircuito espiritual. En algunos casos, la condición física es el reflejo del estado espiritual. Pero como a los que aman al Eterno, todas las cosas les ayudan para bien. Aún las enfermedades, como nos enseña la Cábala, vienen para ayudarnos. Qué cosa, ¿verdad? Sí. Esto es para los que aman al Eterno. Aún las enfermedades vienen para ayudarnos a que tomemos conciencia de nuestro estado espiritual y por ende para que hagamos retorno. Amén.
De hecho, el cuerpo afligido con la conciencia, que a veces pudiera ser porque hemos enviado al universo mediante acciones no buenas, mediante palabras no buenas, tal vez hayamos enviado al universo energía negativa. Y en el efecto boomerang, en el efecto rebote, cayó ya sea sobre nuestro estado anímico, emocional, físico y más. Amén. Por eso las enfermedades a veces vienen para ayudarnos. ¿En qué sentido vienen a ayudarnos? Con la conciencia, por supuesto, de un hombre o una mujer de Torah. ¿En qué sentido vienen a ayudarnos? Vienen a despertarnos a la conciencia. Vienen para impulsarnos y para motivarnos para que entendamos que podría ser por algún cortocircuito espiritual que hayamos provocado. Y ahí viene que la enfermedad nos impulsa para hacer teshuvah. Amén, amén. Mediante tzedakah, ¿sí? Mediante teshuvah, mediante el acercamiento más con el Eterno. Amén. Ahora, las personas que han hecho cortocircuitos espirituales y que han apagado la luz y que por ende están en oscuridad espiritual, cuando no es el caso que estén físicamente enfermos o enfermas, otro síntoma que evidencia su desconexión con la luz es que se vuelven personas muy, pero muy negativas. Personas muy, pero pesimistas. Todo lo ven, sí. Todo lo ven en blanco y negro. Todo lo ven negativo. Se vuelven personas muy, pero muy pesimistas, malhumoradas y a veces hasta de vidrio. Y de un vidrio tan, pero tan delgadito. A veces la desconexión nuestra con la luz divina se evidencia con un aura o con un campo energético de energía negativa. Ahora, nosotros debemos de tener la claridad que cuando nos hemos cargado de energía negativa, de energía mala, esta no solo se queda con nosotros, sino que todo aquello con lo que entramos en contacto, lo contaminamos. Por eso es que la Torah, la Cábala, el Zohar nos hace ver que cuando usted entiende de personas que tienen energía mala, energía negativa, hay que evitarles. Hay que alejarnos de ellos, porque están desconectados de la luz y ciertamente afectan nuestra aura. Amén. Los cabalistas nos dicen
Las personas impuras nos afectan negativamente, así como nosotros afectamos negativamente a los demás con nuestras propias impurezas. Amén, amén y amén. No lo veamos solo desde una vía, veámoslo también en dos sentidos. Las personas impuras nos afectan negativamente, así como nosotros afectamos negativamente a los demás con nuestras propias impurezas. Porque siempre andamos viendo lo que otro, lo que otra, lo que los demás. Pero hay que ver también lo que nosotros podemos producir. Las personas impuras nos afectan negativamente, así como nosotros afectamos negativamente a los demás con nuestras propias impurezas. Es importante permanecer alejados de la gente negativa. ¿Y por qué? Es que es el aura, es el campo energético. Y todo en nosotros es energía. Por eso es importante permanecer alejados de la gente negativa. Y si somos nosotros los negativos, y si somos nosotros los negativos, tenemos que cambiar. El primer paso hacia ese cambio es admitir, aunque sea a nosotros mismos, que somos negativos y que existe la necesidad de que cambiemos. Hay que evitar a las personas negativas. Amén, amén. Hay que alejarnos de ellos o de ellas. Y no dé lugar a que entren en su casa. Amén. Y no dé lugar a que entren en su casa. Porque cuando andamos con carga negativa, oiga esto, ustedes saben que en toda materia, en todo lo físico hay luz y hay energía. En todo. No creamos que todo eso es meramente materia, físico. Todo lo físico, toda la materia posee luz también, posee energía. Y cuando usted entra a una casa donde hay un campo energético bueno, cuando usted entra en una casa donde hay luz, pero si usted va cargado o cargada con energía negativa, hasta las paredes lo reconocen. Los muebles, todo lo que hay dentro de la casa percibe la energía negativa. Hasta las mascotas la perciben. No digamos ustedes que viven en esa casa.
Y por eso es que en las enseñanzas del Zohar, de la Cábala, a nosotros se nos insta, pero muy, muy fuertemente, a que evitemos el contacto con las personas negativas. Porque aunque no hablen, aunque no digan nada, ¿qué ocurre? Hay emanaciones. Hay emanaciones. El Zohar nos dice, el hogar es un imán para ambas fuerzas espirituales. ¿Qué es un imán? El hogar es un imán para ambas fuerzas espirituales, las positivas y las negativas. Entonces podemos ver que no es solamente las personas, sino que en todo hay luz, en todo hay energía, y según la energía nuestra, buena o mala, todo el ambiente lo percibe. Y todo el ambiente es o beneficiado o es afectado dependiendo la energía que estemos portando. El hogar es un imán para ambas fuerzas espirituales. El hogar, más allá de estar conformado por personas, el hogar es todo. El hogar es un imán para ambas fuerzas espirituales, las positivas y las negativas. Las gentes negativas que visitan nuestros hogares transmiten energía dañina. La gente negativa o las gentes negativas que visitan nuestros hogares transmiten o propagan energía dañina. Y esas emanaciones o esa energía ya dentro del hogar, ¿qué es lo que producen? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa ahí? Sobre esta base, quiero que leamos los primeros 4 versículos del capítulo 5, Sefer Bemidbar. Dice Sefer Bemidbar, libro de Números, capítulo 5. El Eterno habló a Moshe diciendo, manda a los Bene Israel que echen del campamento a todo leproso, a todo tzarúa. ¿Y quiénes más? Y a todos los que padecen flujo de semen. ¿A quiénes más? Y a todo contaminado con muerto. ¿Y por qué hay que echarlos? Porque están desconectados de la luz. Están desconectados de la luz. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. ¿Y cómo lo contaminan? Sí. ¿Cómo lo contaminan? Sí. Con las emanaciones desde el campo energético.
¿Qué les parece, Israel? Muy cierto, porque siempre que uno conoce a alguien, incluso no con hasta acercarse, ya uno va sintiendo qué es lo que le va a traer, si positivismo o negatividad. Y por eso decimos, si a veces no hay necesidad de hablar, somos un campo energético y de nosotros hay emanaciones. Hay emanaciones. Porque en el caso de uno que ha sido contaminado por un muerto, su campo energético está contaminado. Por eso, véalo lo serio. Dice, el Eterno habló a Moshe diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis. ¿Para qué o por qué? Para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como el Eterno dijo a Moshe, así lo hicieron los Bene Israel. ¿Y cuál es el propósito de este exilio? ¿Cuál es el propósito de este exilio? ¿Sí? Que la persona haga una introspección. Que la persona haga una introspección. ¿Qué más, Lorena? Que entren en la conciencia que se han desconectado de la luz y que tienen que volver a hacer la reconexión. Una vez hagan de nuevo la reconexión, entonces vuelven a ser admitidos dentro del campamento. Los sabios nos dicen, bueno, aquellos que estaban con Sarat, aquellos que padecían flujo de semen, aquellos que estaban contaminados con muertos, cuando oyeron que este tipo de personas tenía que, ¿cómo creen que lo tomaron? Hablamos de Bene Israel con un nivel de conciencia elevado. ¿Cómo creen que lo tomaron? Lo que dice un tzadik, a pesar de todo el mal que le sobrevenga, un tzadik dice, justo es el Eterno. Justo es el Eterno. Los sabios nos dicen que ante ese anuncio, que todos los que estaban leprosos, todos los que estaban contaminados con muertos, todos aquellos que padecían flujo de semen, al oír que había que exiliarlos, dice, ellos inmediata y jubilosamente obedecieron. Los mismos impuros no se resistieron cuando le fue revelado que estaban proscritos del campamento. Ellos partieron voluntariamente. Pero para esto se requiere, ¿qué dije? Un alto nivel de conciencia. De lo contrario,
De lo contrario, ¿qué diría alguien? ¿Ah? Se molestaría, se enojaría, hablaría hasta por los poros, renegaría, relincharía. Pero cuando alguien es y está en una condición espiritual elevada, lo reiteramos muchas veces acá, incluso cuando Cora iba descendiendo al Sheol, ¿qué fue el grito que se oyó ahí arriba que dijo? Justo es el Eterno. Justo es el Eterno. Los tzadikim no hablan negativamente del Creador. Así les llueva sobre mojado, así les caiga sobre mojado, siempre terminan diciendo, sus caminos son rectos, sus caminos son fieles, justo es el Eterno. Así que imagínense ante el anuncio de que todos los leprosos, los que padecían flujo de semen, y los muertos, al oír que iban a sacarlos temporalmente del campamento, ¿qué ocurrió con ellos? Ellos inmediata y jubilosamente obedecieron. Los mismos impuros no se resistieron cuando les fue revelado que estaban proscriptos del campamento. Ellos partieron voluntariamente. Entonces, ¿para qué es el aislamiento? ¿Para qué es el exilio? Sí, para que la persona diga, no, si es que yo estoy desconectado de la luz y yo he hecho un cortocircuito espiritual, y esto no es ni un castigo, esta no es ninguna, esta es nada más para que yo entre en conciencia de que debo de hacer teshuvá y reconectarme nuevamente con la luz. Sigamos. Después tenemos que los Bene Israel, con el nivel de conciencia que nos da la Torá, entendiendo que nuestros cortos circuitos espirituales, o que con nuestros cortos circuitos espirituales perdemos el favor del Eterno. Sí. Nos desconectamos de la dimensión espiritual, nos hacemos daños a nosotros mismos y por ende le hacemos daño al mundo entero. Pues de esta manera atraemos rebotes kármicos sobre nosotros y sobre el mundo entero. ¿Qué es lo que traemos? Rebotes kármicos. Por lo tanto, creando nosotros desconexiones por daños a nuestro prójimo, debemos ser prontos para hacer teshuvá. Creando desconexiones por daños a nuestro prójimo, debemos ser prontos para hacer teshuvá. Porque entre más uno alarga la cosa, la desconexión permanece. Debemos ser prontos para la teshuvá. ¿Y qué entendemos por teshuvá? En el contexto de afectaciones al prójimo. ¿Qué hacer teshuvá? Es enmendar, es corregir el error y reparar el daño o restituir
por la pérdida que le hemos causado a nuestro prójimo. Eso es Teshuvah. No solo la lloradita, ¿verdad? La Teshuvah es entrar en la conciencia de todo esto. Dice el versículo 6 y 7. Di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra el Eterno y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. ¿En qué consiste la Teshuvah contra el prójimo afectado? ¿Ah? Sí, tener la conciencia de que mi afectación al prójimo me provoca un cortocircuito espiritual. Una desconexión con la luz. Pierde el favor del Eterno. Y por lo tanto, debo ser pronto para la Teshuvah, que tiene que ver con la restitución. La restitución. Por eso ya hemos aclarado, haz de Shalom, nosotros le damos un golpe a un vehículo, sea que esté estacionado o que vayamos en marcha. Haz de Shalom, le damos un golpe a un peatón. Con la conciencia de la Torah, los Bnei Israel, ¿qué debemos hacer? Quedarnos y responder. Sí. De hecho, lo que nos pueda pasar, Haz de Shalom, con estos ejemplos, de hecho es una llamada del cielo para nosotros. Es una llamada de atención del cielo para nosotros. Que hay un alto que debemos hacer en nuestra vida espiritual y hacer una introspección. ¿Por qué? ¿Y por qué me pasa eso a mí? Versículo 8. Y si aquel hombre, el afectado, el dañado, al que se le provocó la pérdida, no tuviera pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio al Eterno, entregándola al Cohen, además del carnero, las expiaciones con el cual hará expiación por él. Entonces, ¿y qué si ya se murió el prójimo a quien le hicimos el daño? No hay tales de míreme. Ajá, ¿qué es eso, Laura? Bueno, ya se murió. ¿Y qué voy a hacer? Pues si ya se murió. Revivirlo no puedo para pedirle perdón y reparar el daño. Si ya se murió. Ir al cementerio para decirle, general, perdóname. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, primero, no hay tales de que la persona que provocó el daño, no hay tales que pueda decir, ya se murió. El siguiente paso que debe hacer alguien así es buscar a parientes, a los parientes del difunto. A los parientes del difunto. ¿Y para qué debe buscar a los parientes del difunto? Por ejemplo, fue un préstamo. Y el fulano que murió la semana pasada
me había prestado $1,000 y ya se murió. Y por cierto, nadie sabe. Nadie sabe. No hay un documento, no hay nada, no hay testigos. No voy a andar diciendo como dicen por allá, qué bueno es el cielo conmigo. A prueba te están poniendo, probando tu fidelidad y tu honradez. Entonces, como la persona quien dio el préstamo ya murió y ya no se le puede pagar, ¿qué hay que hacer? Sí. En un dado caso no tenga ningún pariente, tampoco puede decir la persona, bueno, no tiene papá, ni mamá, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni tío, ni sobrino, ni primo, ni cuñado, nada tiene. ¿Y yo qué culpa? No tiene nada. Entonces, ¿qué dice la Torá? No, ahí dice. Sí, dice el versículo 8, y si aquel hombre no tuviera pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio al Eterno, entregándola al Cohen, además del carnero las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Entonces, Herbert, le apagamos. Se lo apagamos. Entonces, Marcela. Entonces, Roselena. Entonces, Herbert, Gilbrand. Aquí no hay tales de hacernos. Óigame, si nosotros en el caso de tomar un préstamo de alguien y casualmente llegamos a los 120 años de edad y no fuimos, y volamos, ese préstamo ya no lo podemos pagar, ¿verdad? ¿Ah? ¿Ah? Yo hice un préstamo, ejemplo hipotético, a Francisco, y llegué a los 120 años y me fui. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, Génesis? Si ya me fui, ¿cómo le pago? ¿Quién tiene que pagar, Laura? Los parientes. Y si nuestros parientes no nos echan la mano, ¿qué va a ocurrir? Tendré que retornar, volver para pagar esa deuda. Tendré que emigrar en un nuevo cuerpo para resarcir ese daño, para cancelar la deuda. Por eso es que los vivos debemos de ser conscientes de las deudas, tal vez de nuestros parientes, y ayudarles. Y no decir, ese era el problema de él, ese es el problema de ella, yo qué culpa. Diga.
Reúna a todos los parientes ya mejor y dígale, mire. De hecho, nadie va a querer hacerse cargo, porque el único que tiene conciencia de estas cosas es el que estudia la Torah. Y nadie más. Las únicas personas que tenemos esta conciencia somos los que estudiamos la Torah. Los demás no esperen que respondan. Así que ayudemos incluso al muerto para que no tenga que volver a pagar la deuda, porque los vivos, sus parientes, se hicieron los disimulados. Sí. Sigamos. Después tenemos que las rentas, esa palabra en nuestro medio es muy famosa, ¿verdad? Tenemos que las rentas o las contribuciones que corresponden a los Kohanim no deben ser demoradas. Las rentas que corresponden a los Kohanim no deben ser demoradas en ser entregadas, ni tampoco se puede sustraer o quitar o entregar menos de lo que corresponde. Pregúntale al Ser Hará. ¿Y yo qué gano con separar la renta de los Kohanim? ¿Quién pregunta eso? Es que el Yetzer Hará se retuerce. ¿Y yo qué gano con separar las rentas de los Kohanim? ¿Qué le respondería usted al Yetzer Hará? ¿Qué le respondería usted a su Satán interno? Pues si yo traigo, si yo aparto, si yo separo las rentas de los Kohanim, óigame, hay que decirle al Satán interno, me haré rico. Me haré rico. Esa es la enseñanza hebrea. Me haré rico. Dice el Eterno en el libro de Yehezkel, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán. ¿Quiénes? Los Kohanim. Y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. ¿De quiénes? Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda, todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será los Kohanim. Asimismo daréis al Cohen las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Bueno, y si no separamos y no entregamos estas rentas a los Kohanim, ¿qué es lo que pasa? ¿Perdón? Pobreza. Empobrecimiento. Una persona se daña a sí misma si retiene los derechos de los Kohanim y Leviim. ¿Qué es lo que hace esa persona? Una persona se daña a sí misma si retiene los derechos de los Kohanim y Leviim. En verdad, a uno que separa maaser de sus frutos, le es prometido por el cielo que será colmado de bendiciones y con eso se tornará rico.
Más aún, la Torah amenaza a alguien que rehúsa dejar al Cohen tener sus donaciones cuando las cosas en su casa están yendo bien. En vez de ello, tendrá que enmendarse por su pecado bajo circunstancias desagradables. Si se separan las porciones de los Kohanim, nos hacemos ricos. Nos hacemos ricos. Y la riqueza es un estado de conciencia también. Las riquezas son un estado de conciencia. No necesariamente usted debe de tener. Usted puede tener lo básico y ser catalogado por el cielo que usted es rico o rica. La riqueza es un estado de conciencia. Así que una persona se daña a sí misma si retiene los derechos de los Kohanim y Leviim. Es verdad, a uno que separa maaser de sus frutos, le es prometido por el cielo que será colmado de bendiciones y con eso se tornará rico. Pero por la otra parte, más aún, la Torah amenaza a alguien que rehúsa dejar al Cohen tener sus donaciones cuando las cosas en su casa están yendo bien. En vez de ello, tendrá que enmendarse por su pecado bajo circunstancias desagradables. Cerremos, versículos 9 y 10. Dice: toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al Cohen, suya será. Aunque se esté poniendo gordito cada vez más, ¿verdad? ¿Y qué pues? Si la herencia del Eterno para los Kohanim. Toda ofrenda, todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al Cohen, suya será. Y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al Cohen, suyo será. Y así nos quedamos acá con esta clase de Torah de la Parashá Naso. Vamos a discutir presencialmente todas estas áreas. Así que, para todos, Shabbat Shalom.